¿Cómo puede la gente realmente conocer a Jesucristo? Hay un pasaje en Juan que dice, cuando ya es un poco antes de la muerte de Jesús, cuando Jesús ya ha estado viviendo en este mundo por 33 años más o menos, y ha estado ministrando en la tierra de Judea, de Samaria, de Galilea, por 3 años, y se ha dado a conocer a la gente judía y a la gente poco alrededor. Pero un poco antes de su muerte, llegan en Jerusalén griegos. Y los griegos dicen, buscan a uno de los discípulos, a Felipe, y le dice, oye, nosotros quisiéramos conocer a ese Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Y yo creo que Felipe, muy emocionado, wow, el ministerio ya está creciendo. No solamente aquí el territorio de aquí, de la Tierra Santa, pero también los griegos. Y él muy emocionado va con Andrés y dice, oye Andrés, ¿sabes qué? Conocí a unos griegos, le quieren también. Vamos con Jesús. Y muy emocionado, Jesús, ¿sabes qué? Hay griegos que también te quieren conocer. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, bueno, si el grano de trigo no cae en tierra, pero sigue viviendo, pues, entonces queda solo. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y yo creo que Felipe y Andrés se quedan viendo el uno al otro. Y dice, yo creo que no nos escuchó, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver con los griegos? ¿Les escuchó Jesús? Yo creo que sí. Pero Felipe y Andrés no captaron completamente lo que Jesús estaba diciendo. Los griegos me necesitan conocer. Los griegos me necesitan ver. Pero me van a ver en ustedes. Yo ya me voy. Yo ya voy a ir, pero no vas a quedar solo. Yo voy a venir a ustedes y ya no van a vivir ustedes. Como dice Pablo, ya no vivo yo, ¿más quién? Más vive Cristo en mí. Así los griegos van a conocer a Jesús. Van a ver a Jesús en nosotros. Pero ahí hay un pequeño problema. Es muy fácil decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Quién de aquí puede decir, Cristo vive en mí? Todos, ¿verdad? Pero ¿quién puede decir, pero yo ya no vivo? ¿Verdad? Este no es tan fácil. En parte tal vez. Y podemos decir, bueno, ¿y yo? Estoy en proceso de morir, pero aquí a lo mejor todavía hay unos pedazos que no se dejan. Unos pedazos que no quieren morir. Cuando Jesús, yo creo que el trabajo principal, lo que Jesús ha estado haciendo en esos 3 años que Él vivió en la tierra, no contando su trabajo principal, por supuesto, muriendo por nosotros, la muerte y la resurrección. Pero el trabajo hablando del ministerio, los 3 años de ministerio, yo creo que lo principal, lo que Él ha hecho, es precisamente esto. Preparar a esos 12 discípulos, esos 12 apóstoles, para que después cuando Él se fue y mandó el Espíritu Santo, que esos 11, podemos decir, estaban preparados para que los griegos pudieran ver a Jesús en Él. Entonces, lo que queremos ver esta noche es ver cómo Jesús trató con ellos. Cómo Jesús los preparó para que ellos estuvieran preparados para que los griegos pudieran ver Jesús en Él. Porque si nosotros captamos esta esencia y si nosotros también seguimos las mismas pisadas, entonces hoy hay esperanza que los demás griegos que quedan en el mundo puedan también conocer a Jesús. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar en San Mateo capítulo 4. Cuando Jesús empieza su ministerio. Él ya ha estado, como dijimos, 30 años creciendo en la familia, pero después de 30 años, de repente Él sale de su escondite, casi queremos decir, y empieza su vida pública.
Y dice, después de su bautizo, él pasa por un tiempo, por pruebas, y después en Mateo 4, pues, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde entonces. Entonces, después que fue bautizado, entonces se refiere a el tiempo que después que Juan Bautista, por un tiempo, ya había anunciado la venida de Jesús y que el mensaje de Jesús iba a ser, ¿cuál iba a ser el mensaje? ¿Qué dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que Juan Bautista ya había estado predicando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hermanos, aquí tenemos que parar un poquito. Porque, ¿qué tal si nosotros fuéramos al mundo? Bueno, no al mundo, pero a las naciones, mejor dicho. Si nosotros fuéramos a las naciones, a la India, a África, aún nosotros nos toca estar con los tarahumaras. Y si empezamos a hablar así, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O como dice en Lucas, el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que toda la gente nos queda viendo ¿y ese qué? El reino de Dios. ¿Qué será esto? ¿Qué será el reino de Dios? ¿Sí sabe qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Hay muchos libros, yo creo que no se puede acabar en el tiempo de una vida todos los libros que están escritos sobre lo que es el reino de Dios. Y mi respeto por todos esos libros. Pero aún así, yo creo que podemos decir que lo que es la esencia del reino de Dios, no necesitamos mucho más que una sola frase. ¿Cuál es la esencia del reino, lo que es el reino de Dios? Yo creo que Jesús lo explica un poquito más adelante en San Mateo, cuando Él enseña a orar a los discípulos. Y cuando los discípulos le preguntan, ¿se acuerda? Los discípulos dicen, cuando oramos, ¿cómo tenemos que orar? Enséñanos a orar. Y Jesús dice, cuando oras, ora así. Empieza la introducción. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después la primera petición, ¿qué es? Venga tu reino. Y como que Jesús supiera que algunos de nosotros vamos a tener problemas de entender esto. Venga tu reino. Bueno, te voy a explicar qué es. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra igual como en el cielo. Así tan sencillo. Así tan sencillo es el reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que cuando la voluntad de Dios se hace. Porque ese es un rey. Un rey tiene una voluntad, lo expresa en sus leyes y en sus mandamientos y en sus edictos. Y cuando estos se cumplen, significa que él de verdad está reinando. Si estos no se cumplen, entonces no está reinando. Se puede decir rey, se puede sentar en un trono, puede vivir en un palacio, pero no es un rey. El reino significa que la voluntad de Dios se hace. Pero un día cuando pasé por ese pasaje, de repente me captó, o sea, me llamó la atención. ¿Por qué dice Jesús y también Juan Bautista, arrepiéntense? Mire, cuando nosotros vamos a las naciones y hablamos de esto, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces usted va a ver que la gente no sabe de qué estamos hablando. Pero Jesús y Juan Bautista, para ellos era diferente. Ellos estaban predicando a los judíos y ellos, los judíos, sabían muy bien. Bueno, por lo menos estaban familiarizados con el concepto del reino de Dios. Ellos ya habían estudiado muchas veces el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo que realmente yo creo que tenemos que decir, las escrituras y las profecías. Y ahí sale el reino de Dios. Dice, en aquellos días, en los días de tales reinos, el Dios del cielo levantará un rey, cuyo reino destruirá a todos los demás y permanecerá para siempre. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, el ángel hace referencia a esas profecías. Decía, este niño que va a nacer
Dios le va a dar el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. Los judíos esperaban el reino de Dios. Eso es lo que más anhelaban. Por la historia secular se sabe que antes de Jesús, poco antes, en el mismo siglo tal vez, habían habido ya varios otros que decían que eran el Mesías, que iban a poner el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, tomando en cuenta que los judíos estaban esperando con ansiedad la venida del reino de Dios, que iba a restaurar todas las cosas, que iba a quitar a los romanos, que iba a volver a establecer el reino de David. Si ellos lo estaban esperando con ansiedad, uno esperaría que Jesús diría, anímense, porque el reino de Dios se ha acercado. Alégrense. ¿No es así? Por fin. Pero no lo dice. Dice, arrepiéntense, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué arrepiéntense? Para empezar, para comprenderlo, lo primero que tenemos que hacer es ver qué significa realmente arrepentir. Arrepentir para nosotros normalmente lo usamos en el contexto cuando nos convertimos a Cristo o en el contexto de los pecados. Pero la palabra arrepentir no necesariamente habla de pecados. Habla de un cambio de la mente. Muy similar cuando Pablo dice renovaos, que tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser cambiada. Bueno, con esto en mente, que Jesús dice, cambien sus mentes, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primeramente tenemos que cambiar nuestra mente, porque si no, parece que no podemos recibir el reino de los cielos. El reino de los cielos va a venir, ese sí. Pero para mí, si yo lo comprendo y si yo entro, depende si yo cambio mi mente. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver. La primera pregunta tiene que ser, entonces, ¿qué hay de mal de mi mente? ¿Sí me siguen todavía, hermanos? ¿Qué hay de mal en mi mente? ¿Por qué mi mente tiene que cambiar para poder comprender el reino de Dios? ¿Qué pasó con mi mente? Tenemos que volver todo en principio. El Nuevo Testamento está escrito realmente, esta parte podemos decir a los judíos que conocen el Antiguo Testamento, y yo creo que para nosotros el Nuevo Testamento está escrito a personas de quien se supone que conocemos el Antiguo Testamento. Si no podemos sacar conclusiones muy fuera de lo que realmente quiere decir. ¿Qué pasó con nuestra mente? Cuando vamos todo de regreso a Génesis capítulo 1, podemos ver que en el principio nuestra mente estaba bien. Dios no nos creó con una mente deficiente, pero algo pasó con nuestra mente. En Génesis 1, cuando leemos Génesis 1, podemos ver la última parte. Génesis 1, podemos ver la última parte de la primera parte, podemos decir, de la eternidad. Cuando llegamos a Génesis 1, aunque Génesis 1 diga en el principio, realmente no es el principio. Antes de Génesis 1 ya había una eternidad, la eternidad ya había pasado. Y esta parte de la eternidad termina en Génesis 1, 2, 3 por ahí. ¿Cómo era esta eternidad pasada? Yo creo que Génesis 1 arroja luz sobre entender cómo era la eternidad pasada. Porque repite vez tras vez. Y dijo Dios, y luego, y fue así. 6 veces lo dice. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. ¿Qué significa esto? El reino de Dios. Esa es la esencia del reino de Dios. Cuando Dios dice, y así es, cuando Él habla, cuando sus mandamientos, sus edictos, cuando sus dichos se cumplen, ese es el reino de Dios. Y luego dice, y Dios vio que era bueno.
Cuando las cosas se hacen como Dios dice, entonces como consecuencia las cosas son buenas. Esto es el reino de Dios. Y en este contexto Dios crea el primer hombre. Y el primer hombre le pone a trabajar en un huerto. Le pone un huerto y dice, aquí me vas a servir. Aquí vas a trabajar. Y Dios puso árboles ahí. Y dice, de todos los árboles puedes comer. Pero también dijo un mandamiento para probar al hombre. Dijo, y aquí de este árbol no comerás. Y Génesis capítulo 3, ¿qué dice? Y no fue así. La primera vez en la eternidad pasada, por primera vez sucede que Dios dice, y no fue así. Y con ese cambió todo. Rompió, hermanos, el reino de Dios. Tal vez decimos, ¿a poco el hombre tan poderoso que puede romper el reino de Dios, que puede más que Dios? No es que el hombre es tan poderoso, porque Dios no reinó en el hombre por poder. Si Dios hubiera reinado en el hombre por poder, el hombre no podía haber hecho algo que Dios dijo que no. Pero Dios decidió darle al hombre la responsabilidad para escoger. ¿Lo creemos? ¿El hombre tiene responsabilidad por lo que hace o no? Entonces, ¿qué pasó exactamente cuando el hombre comió? Cuando el hombre estaba sirviendo a Dios en el huerto, sirviendo, tal como Dios le había dicho, yo creo que ese fue su actividad común, normal, trabajando, sirviendo a Dios. Lo que hizo exactamente no sabemos, pero yo me imagino que él decía, en la tarde viene Jehová aquí a pasear conmigo. Vamos a pasear, voy a arreglar algo bonito, un laguito, voy a escarbar un lago y nos vamos a sentar aquí a platicar. No porque Dios lo necesita, pero nomás porque le amo y le quiero hacer algo. ¿Saben, hermanos? Cuando hablamos de servir a Dios, ¿es porque Dios necesita nuestra ayuda? No. Cuando nosotros servimos a Dios, lo hacemos simplemente porque le amamos. Él es nuestro creador, Él es nuestro rey y le servimos porque le amamos, no porque nos necesita. Cuando Adán está sirviendo en el huerto, no es cuando Dios dice, yo hice un huerto, aquí vas a servir, aquí vas a trabajar. No es que Dios dice, ¿sabes qué, Adán? Yo hice un huerto, pero realmente yo no sé muy bien cómo arreglarlo, no tengo tiempo, necesito tu ayuda. ¿Ese fue el punto? No. El huerto es una oportunidad para servir a Dios y así mostrar de que realmente le amamos. Esa fue su actividad normal. Pero un día viene allí un visitante y que dice, oye, ustedes aquí trabajando, ¿cuánto les pagan? ¿Se dan cuenta? ¿Puedes tú comer de las cosas que hay aquí? ¿A quiénes de ustedes Satanás ha hablado así? Pues ustedes a gusto trabajando, sirviendo a un patrón y de repente dice, oye, ¿y cuánto te pagan aquí? ¿Sabías que allá paga más? ¿Les ha pasado? Esta voz ya sale en Génesis 3. Cuando oye esta voz, de repente cambia su mente. Empieza a pensar, sí es cierto, ese está muy rico, ese también, ¿por qué realmente no lo puede comer? ¿Por qué no? Pues ella primeramente dice, pues porque vamos a morir. No, no es cierto, no vas a morir. Hermanos, aquí pasaron muchas cosas. Yo creo que es muy importante poner la lupa sobre lo que pasó en Génesis 3. Eva fue engañada. Eso significa ella que de verdad creyó lo que Satanás dice. Porque ella no sabía lo que es una mentira. Dios no le había dado a entender que hay realmente maldad en este mundo. Entonces uno puede decir, pero ella entonces no tenía culpa. Si de verdad lo creó. Espérese. Tenemos que ver bien cuál fue la mentira. Dios había dicho, de este árbol no comes. De este árbol no quieres, para decir un poco parafraseado, para que se resalte.
mejor, o sea, para que resalte lo que queremos notar. Dios había dicho, yo no quiero que comes de ese árbol. Y si comes de este árbol, morirás. Dos cosas. No quiere que comes. Dios dice, yo no quiero que comes. Y el otro es, y tú no quieres morir. Entonces, tú tampoco quieres comer. Porque si comes, morirás. Y tú no quieres morir. Dos voluntades. La voluntad de Dios que dice, no quiero que comas. La voluntad del hombre dice que yo no quiero morir. ¿Sí me explico? ¿Y qué dice el engañador? No morirás. Entonces el argumento o el motivo del hombre para no comer, antes podía haber tenido dos motivos. Uno es porque Dios no quiere y el otro es porque yo no quiero, porque no quiero morir. Pero ¿cuál de esos dos motivos es decisivo? Satanás tuvo permiso de parte de Dios para descubrir eso. Satanás dice, tú no morirás. Para quitar este motivo, queda nomás el otro motivo, que Dios dijo, yo no quiero que comas. Observen bien que Satanás nunca dice, Dios te da permiso. Satanás nunca dijo, tú tienes permiso para comer. Nomás dijo, no morirás. ¿Sí me explico? El argumento, aún siendo engañada Eva y engañado el hombre, aún con todo engaño, el motivo de decir, pero Dios dijo que no comieras, sigue en pie. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace el hombre? Bueno, si yo no muero, entonces ¿por qué no como? Porque sí quiero comer, porque me antoja mucho. Es muy rico, muy bueno, muy agradable, muy codiciable. Y comió. De aquí en adelante podemos ver que la mente del hombre ya no es dominada por lo que Dios quiere, pero lo que yo quiero. Y sigue hasta hoy. Así nace el niño. Cuando el niño nace, ¿qué es lo primero que hace? Llorar. ¿Por qué llora? Ay, porque mi pobre mamá tanto sufre. ¿Cuánto dolor tiene? Ay, mi pobre papá, tanta preocupación. No, porque llora. Nomás por mí. Es lo único que le importa. Dame de comer, tengo frío, Y sobre este avanza la sociedad. Sobre este avanza la humanidad. La mente del hombre ha sido cambiado desde Génesis 3 para acá. Que todos somos dominados por lo que nosotros mismos queremos, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos. Santiago dice, ¿cuál es realmente la causa del pecado? Santiago no dice que es Satanás. Satanás no es la causa del pecado. Satanás nunca dijo a la mujer que comiera. El que dijo que comiera, ¿quién era? Su deseo. Santiago dice, lo que nos lleva a pecar es nuestros propios deseos. En nuestra traducción dice concupiscencia, pero realmente simplemente significa deseos. Lo que nos lleva a pecar es nuestro propio deseo, porque somos dominados en todo por lo que nosotros queremos. Ahora, para avanzar un poco, de regreso a Mateo 4, Jesús dice, cambia tu mente, porque el reino de Dios se ha acercado. Con esta mente, enfocado en tus propios deseos y satisfacer tus propios deseos, el reino de Dios no puede llegar a tu vida. Más bien, el reino de Dios ni lo vas a entender. Porque el reino de Dios no está para satisfacer tus deseos. El reino de Dios está para cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora vamos a ver cómo sigue en Mateo 4. Dice, recorrió 23, versículo 23, Mateo 4, 23. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando
el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Observen en 23. Resaltan otra vez las dos voluntades. Jesús atiende a dos voluntades. Enseñando, predicando el reino de Dios, que significa enseñando y predicando cuál es la voluntad de Dios. Y el otro es atendiendo las necesidades de la gente, atendiendo la voluntad del hombre. Las dos cosas. Ahora, después nos dice que una multitud grande le siguió. Aquí dice toda Siria, dice primero, y después dice en 25, mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán. Todo el mundo le siguió de esta área, pues. No todo el mundo, pero toda esta área. Pero, ¿quiénes fueron? ¿Y por qué le siguieron? Versículo 24 dice, difundió su fama por toda Siria y le trajeron, ¿a quiénes? A todos que tenían dolencias, los afligidos por enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Está bien. No hay nada mal en esto. Pero ¿dónde están los que anhelaban aprender cuál es la voluntad de Dios? No menciona a nadie que le siguió o a quien trajeron porque dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No están. ¿Se dan cuenta? Hermanos, antes de seguir, yo no estoy diciendo que no está bien que Dios nos sane. Dios nos ha sanado a nosotros más de una vez y a ustedes. Y yo espero de verdad que Dios lo siga haciendo. Sí. Pero, cuando Jesús, después de que Jesús da comida a los 5,000, y la gente le busca, primeramente hasta el otro lado del lago y otra vez de regreso. Y cuando Jesús se topa con ellos otra vez y dice, oye Jesús, ¿dónde estabas? Te estaban buscando. ¿Qué dice Jesús? Ustedes me siguen. Ustedes me siguen, no por las señales que han visto, pero por la comida que les doy. Y se va caminando. Y en ese mismo capítulo la gente se enoja tanto que ya no le sigue. La cosa no es para decir que no está bien que Jesús nos sana, que nos da de comer. La cosa es por qué seguimos a Cristo. Esa es la pregunta. Después, hermanos, vemos una multitud siguiendo a Jesús. Y dice 5:1. Viendo la multitud, viendo Jesús, pues Jesús vio la multitud, ¿verdad? Viendo Jesús la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Eso es curioso. ¿A ustedes ha pasado esto cuando anda predicando? Que empieza a seguir una multitud tan grande que usted dice, ¿sabes qué? Hay aquí mucha gente, mejor me voy. Así dice Jesús. Hay mucha gente, ¿cuánta gente? Mejor me voy. Y se va. Y sube al monte. Y cuando sube al monte, usted puede ver la película. Se queda toda la multitud viendo a Jesús. ¿Y a dónde va ahora? Pues va al monte. ¿Pero qué hay allá? Hace mucho calor, no hay sombra. Mejor aquí nos quedamos, ¿no? Jesús, no sé dónde vas, pero cuando regreses, te seguimos apoyando. Y Jesús sube al monte y se sentó y se quedó esperando a ver qué pasa. ¿Y qué creen que pasó? Se sentó y vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes son ellos? Aquí todavía no se ha hablado de que Jesús escogió 12 o nada de eso todavía. Y los discípulos, como quiera, a través de todo el Nuevo Testamento, no son nomás los 12. Y realmente ni todos los 12 eran realmente discípulos, por lo menos uno no. ¿Quiénes son los discípulos? Cuando vemos en Mateo cómo sigue la historia, yo pienso, usted lo puede ver si tiene sentido o no. Lo que yo creo que aquí los discípulos es simplemente un término que usa Mateo para las personas dentro de la multitud que le siguen. Ellos son realmente los discípulos.
No porque alguien los apuntó para ser sus discípulos, pero ellos mostraron por su propia actitud que realmente eran discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va al monte, ellos le siguen y se sienten con Jesús. ¿Y qué sigue? 3 capítulos de enseñanzas acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas sanidades? ¿Cuánta comida en el sermón del monte? Nada. No porque sea malo, pero el sermón del monte habla de la voluntad de Dios. Habla de la ley del Antiguo Testamento, que es la ley de Dios, y otro tanto más. Dios dijo en el Antiguo Testamento, si tú tocas mujer, eres adúltero. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo soy muy buena gente, para mí ya no hay problema, toca lo que quieres. No, dice, pero yo te digo, a lo mejor los discípulos pensaban, va a rebajar un poquito la seriedad. Pero yo te digo, si nomás la ves, ya hiciste. Y Jesús dice, si tú matas, has escuchado que cuando matas vas a estar culpable. Y los discípulos, nos va a dar permiso para matar por lo menos a los peores. ¿Qué dice Jesús? Yo te digo, si nomás te enojas, si nomás ofendes, también, uno tras otro. Yo creo que algunos discípulos a lo mejor ven uno al otro y dicen, oye, ¿y por qué le seguimos? Para que nos diga tantas cosas. Yo pensaba que aquí iba a haber el mejor platillo para los especiales. La mejor comida. Hermanos, los discípulos, ¿sabe quiénes son los discípulos? Los discípulos que se sienten con Jesús y no esperan nada que le dé, pero que quieren escuchar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos son los discípulos. Son 3 capítulos, hermanos. 3 capítulos, y cuando ya deja de hablar, dice versículo 1, capítulo 8, Mateo 8, 1. Cuando descendió Jesús del monte, ¿qué cree que pasó? Le seguía mucha gente. Ahí estaban todavía esperando. O volvieron para que se dieran cuenta. Y le siguen otra vez. Y viene uno, ¿quién era? Y vino a él un leproso. Y vemos el mismo patrón. No estoy diciendo que está mal. Si usted tiene lepra, hermano, pide que Dios lo sane. Yo no digo que está mal. Pero si nomás por la lepra le seguimos, entonces sí. ¿Sí me explico? Y sigue, y se repite la historia. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado del mar. Estaba junto al mar, junto al lago ahí. Ven exactamente lo mismo. Otra vez dice Jesús, otra vez mucha gente. No, mejor nos vamos. Mandó pasar al otro lado. Sí, no es de Estados Unidos, ese es otro lado. Y uno pregunta, ¿a quién mandó? Para saber a quién mandó hay que ver los paralelos, en los otros evangelios. Vemos que no mandó a la multitud pasar al otro lado. Aquí casi parece, pero no es así. Porque en otro evangelio dice que se despidió de la multitud y se fue. Y mandó, yo pienso que por lógica nomás mandó al que tiene la barca. Nomás a él. Porque él, en los otros evangelios se nota que él se despidió, dice, ¿sabes qué? Ya me voy, ya es tarde, porque también dicen uno de los evangelios que ya era tarde, ya es tarde, después nos vemos, ya me voy. Y se fue. Y camina, igual como cuando subió al monte, nomás se va. Y cuando se va, yo pienso que Jesús tiene que haber pensado, a ver quién me sigue. Y uno le sigue. Y le dice, yo te sigo a donde quiera que vayas. Y Jesús, muy contento, ya por lo menos un discípulo fiel, ya vamos a... ¿Sabe lo que dice Jesús? Le da la vuelta y dice, de verdad, piénsalo bien. Aquí tienes casa, aquí tienes comida. Si vas conmigo, voy a parafrasear. Si vas conmigo, no te prometo nada. Y se da la vuelta y sigue caminando. Y el escriba
¿Qué hizo? ¿Le siguió o no le siguió? Mateo no lo dice. Es una de las cosas. Yo tengo una lista de preguntas que voy a llevar al cielo. Una de las cosas, yo quiero saber, se escribe si le siguió o no le siguió, pero la Biblia no lo dice. No sabemos. ¿Quiénes le siguen? 23, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos son. Los demás, ¿qué dicen? Los demás dicen, no, Jesús, no sé dónde vas, no sé por qué te vas para allá ahorita a esta hora del día. No se me hace muy sabio, honestamente. Y se viene platicando en la playa. No sé por qué se va. A mí no se me hace nada sabio. Yo conozco este lago, de repente se suelta un aire muy fuerte y mire las nubes allá. Mejor aquí nos quedamos. Cuando vuelve, lo seguimos apoyando. Y se van. Jesús con los discípulos. Y cruzan el lago. Y seguro que sí, vienen las nubes. Y los de la playa, yo te dije, mire, yo te dije, no es sabio. Le voy a decir una cosa, hermano. Si usted sube con Jesús en la barca, muchos le van a decir que no es sabio. Mejor quédate aquí. Porque mira, los ángeles también lo ven. Los ángeles dicen, qué bueno Jehová, manda nubes a la multitud para que aprendan a seguir a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Espérate, fíjate a dónde van las nubes. Las nubes no van a la multitud. ¿A dónde van las nubes? Las nubes van a los que sí siguieron. ¿Usted ha dado cuenta que a veces es así? Que las nubes a veces caen sobre los que sí siguieron. ¿Les ha pasado a ustedes? Que cuando no seguía a Jesús no había ninguna nube. Y ahora que empieza a seguir a Jesús de repente, y usted empieza a orar, Jesús, ayúdame. Y no era una broma, hermanos, no era una broma. Esos pescadores de verdad pensaban que no iban a sobrevivir esta tormenta. De verdad estaban desesperados, ya no podemos más, nos vamos a morir. Usted le ha pasado, hermanos, ya no puedo más, Jesús, ayúdame. Y Jesús, durmiendo. ¿Les ha pasado a usted? Jesús, ya no puedo más, de verdad, ya no puedo. Y Jesús durmiendo. ¿A quién le ha pasado? Si no le ha pasado, no se preocupe, le va a pasar. Pero antes que de verdad se muere, Jesús se levanta en el barco y con todo el poder, con el mismo poder con que creó hace muchos años todo el universo, dice, cálmate, hay paz. Hermanos, ¿quiénes quisieran ver a Jesús usando todo su poder, levantándose y causar paz cuando usted pensaba que ya no había esperanza? ¿Quién le quiere ver? Si le quiere ver, hermanos, hay que seguir a Jesús en la barca. Si se quede en la playa, no la va a ver. Puede leer muchos libros de otros que lo vieron, pero yo no lo voy a ver. ¿Sí me explico, hermanos? Podemos leer muchos libros de otros que lo vieron. ¿Cómo sigue esta historia, hermanos? La historia se va haciéndose más y más seria. Vamos a brincar unas partes. En Mateo 13, dice en versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se lo juntó, ¿qué cree que se juntó allí? Se juntó mucha gente. Y entrando Jesús en la barca, ahora no salió, nomás se quedó ahí predicando cerca. Y dice que habló muchas cosas por parábolas. Pero ahora la cosa está más seria. Y de verdad, hermanos, a mí personalmente a veces me toca el corazón ver esto. Porque a fin de cabo estamos hablando de pura gente que sigue a Jesús. No estamos viendo un contraste de los que siguen a Jesús y quienes no. Estaban viendo un contraste dentro del grupo que siga a Jesús.
A la primera vista todos parecen igual, como las 10 vírgenes. Cuando apenas aparecen en la pantalla todos se ven igual. Pero en el transcurso se nota no solamente una diferencia, se nota un contraste. Ahora la pregunta, las 10 vírgenes, yo quisiera que esta palabra hubiera dicho en aquellos tiempos, ¿no? El reino de los cielos serán 5 vírgenes y los del mundo otros 5. Pero no lo dice. Dice, el reino de los cielos serán 10 vírgenes. Entonces queda todavía la pregunta, ¿cuál soy yo? Aquí igual. En el versículo 10 dice, estamos en Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dicen, miren lo que dice, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué les hablas por parábolas? No, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen les? Ellos también estaban ahí y ellos tampoco entendieron la parábola. Eran parte, pero aún así, ellos dicen, Jesús, ¿por qué les hablas? Y uno piensa que Jesús va a decir, bueno, porque dices les, ya ustedes también. Pero Jesús les sigue la corriente. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, Jesús les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús aquí marca la diferencia entre los seguidores. Y le dice, vosotros y ellos. Y a vosotros es dado el privilegio, por decir, conocer los misterios del reino. A ellos no. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Los que estamos en el grupo, los que a Jesús sí quiere declarar, revelar, hacer entender los misterios del reino. O Jesús nos ve como la multitud. La multitud no va a saber. Si yo soy parte de la multitud, no lo voy a saber. Porque yo no me doy cuenta que dentro del grupo hay otros que entienden más. Yo pienso que soy un seguidor de Jesús y yo no me doy cuenta. Los discípulos se dan cuenta que de la diferencia, pero la multitud no. Y eso es lo peligroso, para que yo pueda estar entre la multitud y que no soy en los ojos de Jesús un discípulo. ¿Cómo voy a saber? Yo creo que la respuesta está en capítulo 16. Otra vez vemos lo mismo. Dice, en capítulo 16, 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a quiénes, a sus discípulos. Aquí otra vez estamos un tiempo que Jesús está solo con sus discípulos. Está en Cesarea de Filipo, otra vez Jesús fue lejos. Una vez subió al monte, otra vez cruzó el mar. Ahora esta vez Cesarea de Filipo queda muy al norte, si usted lo ve en el mapa. Entonces fue tan lejos, seguramente lo mismo pasó. Que dice Jesús está muy lejos, es que ahorita no tengo tiempo, pero cuando regresas te sigo apoyando, cuenta conmigo. Y se fue a Filipo. ¿Y quién fue con él? Los discípulos. Ellos sí fueron. Y Jesús se sienta a platicar con ellos. Y Jesús dice, oye, cuéntame, dice Jesús, cuéntame, ¿la gente qué dice? Y así pregunta Jesús, ¿qué dice la gente de mí? Como si Jesús no supiera, ¿verdad? Pues Jesús sabe, los discípulos andan entre la multitud, ellos tienen que saber, ¿no?, qué dice la gente. Y los discípulos sí saben. Los discípulos no dicen, no, pues quién sabe, nosotros siempre estamos contigo, la gente no sabemos qué dice. No, los discípulos muy bien saben lo que dice la gente. Lo que la gente dice, que tú eres tal vez Juan Bautista, o Elías, o Jeremías, o uno de los profetas. Se dan cuenta que estamos hablando no de los enemigos de Jesús. No estamos hablando de fariseos o escribas que dicen, no, es un engañador, es un Belzebú. No, están hablando de la gente que sigue a Jesús y que tiene un muy alto concepto de Jesús. Ellos piensan que Jesús es uno de los profetas. Y luego dice Jesús, ¿y ustedes qué dicen? Y ahí viene la respuesta. Aquí podemos, yo creo, discernir, aún para nosotros mismos, en cuál equipo estoy. ¿Qué dice Pedro?
Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Usted sabe que el Cristo es lo mismo que el Mesías, ¿verdad? Por la traducción nomás es la diferencia. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en un tiempo yo pensaba que tiene que haber sido muy fácil para esta gente viendo los milagros. ¿Cómo no se dieron cuenta que es el Mesías? Pero parece que no era tan fácil. Jesús no dice, pues por fin que a uno cae el 20. Jesús dice, wow, Pedro, no cabe duda que Dios mismo te está revelando los misterios del reino. Solamente si Dios mismo te está revelando, puedes saber. Si no, no lo puedes haber sabido. ¿Por qué es tan difícil de saberlo? Aún para ellos que están todo el tiempo. Porque Jesús mismo dice que no era fácil saberlo. Para entenderlo, tenemos que ver qué es realmente el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Ellos ya habían estudiado el Antiguo Testamento. Ya lo conocen, tal vez casi de memoria, grandes partes por lo menos. Ellos conocen las profecías del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿quién es el Mesías? El Mesías es, por encima de todas las cosas, el Rey. Es también profeta, de cierta forma tal vez sacerdote, pero por encima de todo, Él es el Rey. Así fue anunciado. A Él Dios le va a dar el trono de David. Entonces podemos ver por qué la gente pensaba que era profeta. Simplemente porque no vieron en Jesús un ministerio de un rey. Lo ven como la vida de un profeta. Anda predicando, anda haciendo milagros. ¿Cuándo ve usted en el Antiguo Testamento un rey que hace milagros? Solamente los profetas. Por esto Jesús le dice, si no es por revelación de Dios, no lo puedes entender. El Mesías era el rey, era tan sinónimo. Cuando vienen los reyes magos del oriente, ellos han visto la estrella y dicen, cuando ven la estrella, dice, ese significa, ¿sabe lo que significa? Significa que el rey de los judíos ha nacido. Entonces con este van a Jerusalén y preguntan a Herodes, oye, ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? Y Herodes, rey de los judíos. Bueno, todo lo demás lo que pasa, pero una cosa que pasa, él va con los escribas y dice, oye, ¿qué dice su escritura? ¿Dónde ha de nacer? ¿Quién? El Mesías. Es tan sinónimo de que si preguntas a Herodes, ¿dónde va a nacer? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Él traduce la pregunta y dice, oye, ¿dónde va a nacer el Mesías? Esa es una misma cosa para ellos. La diferencia, hermanos, la diferencia entre un discípulo y la multitud, yo creo que es esta. Que para el discípulo, Jesús es por encima de todo su rey. Es también profeta, también maestro. Nicodemo llega un día a Jesús, de noche. ¿Por qué de noche? Dice uno. No, yo pensaba, a lo mejor le da vergüenza con los demás fariseos, pero no. Yo creo que fue de noche para evitar la multitud. Él fue de noche, él fue con Jesús, con esta palabra. Él dice, nosotros. Él no dice, Jesús, ¿sabes qué? Los demás fariseos no creen en ti, pero yo sí. Por eso vengo de noche. No. Él dice, ¿sabe qué, Jesús? Todos nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Todos nosotros sabemos que has venido de Dios. Habla de los fariseos. Y él era uno de los principales. Entonces, pero él añade una palabra, ¿se acuerda? Todos sabemos que tú has venido de Dios como maestro. No como rey, como maestro. Pregunta a los hindús, a los budistas. ¿Usted cree en Jesús? Sí, es un gran, ¿qué dicen? Maestro. Todo el mundo acepta a Jesús como maestro. La nueva era, Jesús es un gran maestro. Hasta los musulmanes creen en Jesús como un profeta. Pero los discípulos los tienen
o espero poder decir, lo tenemos como nuestro rey. Cuando vienen los Reyes Magos, un tiempo yo pensaba, ¿por qué sale esta historia en la Biblia, los Reyes Magos? Una vez tuve que hablar de esto en Navidad y ni quise. Yo dije, ¿qué voy a decir? Unos hombres paganos, una estrella. Y no pude acomodar esta historia y dije, Señor, ¿por qué lo pusiste en la Biblia siquiera? Pero yo creo que tal vez falta más entender, pero yo creo que una cosa podemos entender, por qué esta historia está en la Biblia. Imagínate, nomás hay que ver la película, hay que ver el video de los Reyes Magos. Están viendo las estrellas y de repente uno dice, mira, esta estrella, wow, ¿qué será? Y tal vez la buscan en los libros, no sé cómo descubrir. Significa que el rey de los judíos ha nacido. El rey de los judíos. Y uno dice, vamos. Pues vamos. Una cosa es que nació el rey de los judíos, otra es que vamos, está muy lejos. Pero uno le convence a los demás, vamos. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues vamos porque él es un rey. Y se van. Suben en los camellos y llevan regalos, llevan lonche. Y llegan a Jerusalén. Ya saben la historia. Me voy a apurar un poco. Ya saben la historia. Llegan con Herodes y Herodes les manda a Belén y tocan la puerta. Tal vez es noche porque vieron la estrella. Entonces José abre la puerta un poquito. ¿Quién será? Y ve unas figuras muy extrañas, unas personas muy extrañas. Y dice, ¿se ofrece algo? Es que entendimos que aquí nació el rey de los judíos. Pues sí, ¿y qué o qué? ¿Podemos pasar? Bueno, pásale. Y José de verdad no sabe qué pensar. Pero ¿dónde está? Entonces ahí está el bebé. Y ellos, estos reyes magos, ahí se hincan delante del niño y lo adoran. Después sacan sus regalos, oro, mirra, incienso. Y adoran un tiempo más y después se levantan y dice José, ya nos vamos. Ya se van. ¿No se les ofrece algo? No, es todo. Nomás venimos a ver al rey y adorarle y llevarle lo más precioso que tenemos. Y nos vamos. Y se van. Y yo creo que José y María dicen, ¿y esto? ¿Quién puede entender eso? Y los ángeles y los cielos se quedan viendo, ¿y esto? Y yo creo que aún el Padre y el Espíritu Santo y el Padre, ¿has visto tal cosa? Escríbelo. Por eso está en la Biblia, yo creo. Nunca hemos visto tal cosa. Que una persona va a un rey. ¿A qué vamos a un rey? ¿A qué vamos a un gobernador? Seamos honestos. Que uno va con un rey solamente para darle lo más precioso que tiene y no pide nada. En todo el Nuevo Testamento, ninguna persona ha llegado a Jesús con esta actitud. No pidiendo nada, solamente dándole lo más precioso que tiene. Nunca jamás se vuelve a ver esto en el Nuevo Testamento y por todos los siglos hasta hoy. Hoy nosotros, aquí en Monterrey, tenemos la oportunidad para secundar. Decir, Jesús, aquí estamos. Tú eres mi rey. Te voy a seguir y no te pido nada. Te voy a seguir para hacer tu voluntad, para darle todo lo que soy y todo lo que tengo, para seguirte simplemente porque tú eres mi rey. Si Jesús le va a sanar, yo sé que sí. Pero dice Marcos, estas señales les van a seguir. Pero nosotros no seguimos a esas señales. Esas nos siguen a nosotros. Nosotros seguimos a Jesús para darle todo lo que somos
y todo lo que tenemos, porque Él es nuestro Rey. Señor, queremos darte gracias porque tú nos concedes a través de tu palabra conocer los misterios del reino. Y este día queremos decirte que anhelamos ser dignos, Señor. Si hay todavía en nosotros alguna actitud de multitud, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por haber dudado para seguirte cuando te vemos a ti subiendo en la barca. Ayúdanos a no preguntarte a dónde vas, o si estás seguro, o cuando regresamos. Ayúdanos, Señor, a simplemente levantarnos y seguirte, porque tú eres mi Rey.